Manuel estaba desde hace un ratito. Bueno, perdón, tal vez no tomé. ¿Usted? Por favor. Bueno, yo soy Margarita Posada del Salvador y tal vez compartir la experiencia de... Yo pienso que no necesitamos renunciar a la palabra de cobertura universal. Lo que tenemos que hacer es trabajarla pues en función de principios y valores propios y no como mandata el Banco Mundial. Hasta aquí tenemos un banner que dice universalidad, ¿verdad? Y es un principio. En El Salvador, en el 2009, con la reforma de salud, justamente primero se tomó la decisión política de eliminar todas las barreras de acceso. Las barreras que pueden ser económicas, que pueden ser geográficas, que pueden ser culturales, y esa es la primera situación. Aquí, como hay tanta fragmentación, es cierto que lo primero que hay que hacer es un gran acuerdo de nación por el sistema nacional con todos los actores que intervienen. Luego se comenzó a trabajar por llevar servicios de salud a los municipios de mayor condición de pobreza, a los municipios más vulnerables, que nunca nadie se había preocupado por llegar. Entonces, puede parecer que es una inequidad o una desigualdad, ¿verdad? Atender a unos y a otros, pero cuando se prioriza en la población más vulnerable, y ahí se desplegó equipos comunitarios de salud con una estrategia de llegar a las comunidades más pobres, y ya no con la lógica de que la gente venga al establecimiento, sino que los ECOs, los equipos comunitarios, van a donde la gente y se levanta una ficha en donde el equipo de salud conoce si la gente tiene agua, cómo es la condición de la vivienda, los niveles educativos, las edades. Entonces, vaya, esto lo que ha permitido en el país es que haya hoy mejores resultados en la gestión de salud. La otra decisión fue abolir las cuotas voluntarias, mal llamadas voluntarias. Cuando se abolieron las cuotas voluntarias, inmediatamente empezó a subir la demanda por los servicios de salud en 1.5 millones de personas que antes no podían pagar los servicios de salud en establecimientos públicos. Entonces, vaya, todo esto ya tiene, digamos, un resultado muy importante. Yo les decía ayer que ha habido una reducción de la muerte materna, que en los gobiernos neoliberales llegó a ser de 172 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos. Ahora el parto institucional se atiende en un 95%. Hay una estrategia para la barrera de acceso de hogares de espera materna, porque cuando la mujer vive lejos del establecimiento y va a dar a luz, entonces ya está en el sistema. 8 días antes de la fecha posible de parto, ya está en un hogar de espera materna, no tiene que caminar 10 kilómetros de donde viene, sino que son medidas importantes y también un elemento fundamental, 2 diría yo, para garantizar eso, es que un eje de la reforma de salud es el Foro Nacional de Salud. ¿Por qué? Busca esa participación. No podemos estar pensando en diseñar una propuesta de reforma o de sistema sin tomar en cuenta las necesidades y las realidades de las comunidades. Esa es una cosa. Y la otra es que inmediatamente, si tenemos el enfoque de la determinación social como un eje también de la reforma, se formó la Comisión Intersectorial para la Salud, la CISALUD, a donde también por acuerdo político y decreto ejecutivo, todos los ministerios, absolutamente todos, obras públicas, agricultura, medio ambiente, la policía, el ejército, educación, todos tenemos una reunión mensual y ahí va el Foro Nacional de Salud. Por ejemplo, el tema de la minería, el tema de los agrotóxicos, nosotros lo abordamos ahí. Y ahí se toman acuerdos políticos de cara a
a tener, digamos, un impacto en aquellos factores que dañan la salud de la gente. Entonces ahora nosotros tenemos, digamos, una participación de la ciudadanía en el tema de la reforma, que no solo, digamos, habilita políticas que responden a la realidad de la gente, sino que, por ejemplo, ahora tenemos bancos de leche humana. Antes un niño prematuro con una madre con VIH o como fuera que no podía lactarlo, se morían los niños. Ahora ya no, ahora se refiere a un banco de leche y se han salvado la vida de más de 1.500 niños el año pasado. Hemos llegado a una tasa de muerte materna de 38 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos, la más baja tasa en la historia. ¿Y eso es por qué? Porque se resolvieron todas las barreras de acceso y eso tiene que ver también con la universalidad. Bueno, muchas gracias, y esto me parece importante porque nos hace recordar que un sistema integrado de salud no tiene que atender solamente la cobertura de la enfermedad, como decíamos hoy, sino que únicamente tiene que integrar y el cuidado integral de la salud, que incluye la promoción y la protección de la salud. Manuel. Buenas tardes para todas y para todos. Me interesaba hacer dos preguntas al público en general, a las expositoras y los expositores anteriores, alrededor de dos debates que me parece que son importantes a la hora de pensar un nuevo proyecto de salud para nuestro país, que tienen que ver con la formación médica o la formación de los equipos de salud y con la confrontación directa con los monopolios o los sectores concentrados de los laboratorios y demás. Alrededor de la primera, sabemos que la Argentina es vanguardia latinoamericana y mundial en estrategias novedosas de formación médica. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la salud nos seguimos graduando en las facultades más grandes del país, que son las que más caja reciben del Tesoro Nacional y donde seguimos aprendiendo inglés y atendemos después cuando nos recibimos gente que nos habla en guaraní, por lo cual siguen profundamente colonizadas nuestras currículas. Y eso hace que en esto de la batalla cultural que planteaba Goyan, en la formación de posgrado estemos perdiendo por goleada. Nuestros compañeros están deliberadamente volcados hacia una formación en el sector privado en los últimos años y dentro del sector público la elección de especialidades básicas es cada vez menor, ni hablar de la medicina general, que por eso uno celebra con tanto ímpetu estos espacios, porque por ejemplo, en nuestra facultad yo soy uno de los 3 egresados cada 100 que elegimos medicina general cuando se supone que es una facultad que tiene el espíritu de formar médicos con un perfil generalista. Independientemente de esto, la pregunta tiene que ver con cómo hacemos para revertir esta crisis en la formación de posgrado que me parece que tiene una deliberada intencionalidad por parte de los sectores concentrados. Hace una semana o 10 días más o menos el diario La Nación sacó una nota alrededor de las residencias médicas que uno la leía y parecía que estaba escrita por los compañeros con los que milito, porque reivindicaba los derechos laborales de los trabajadores residentes y un montón de cosas que uno sabe que viniendo del diario de La Nación no tienen para nada que ver con fortalecer la formación de posgrado en el sistema público, sino que fortalecer el volcamiento de nuestros compañeros hacia el sector privado. Y la segunda pregunta es para todos, pero sobre todo para quienes me parece han planteado cuál es la tarea de la etapa, que es, bueno, Rachid planteaba detener la CUS, se planteaba proyectar la alternativa mientras se resiste, es si se les ocurren estrategias, herramientas en un plano estratégico para confrontar más directamente con los sectores concentrados de los laboratorios médicos y para visibilizar el enemigo de manera más clara. ¿Cómo hacemos, mientras resistimos y construimos la alternativa, los gremios, los espacios como estos, las asociaciones científicas, los colectivos, los movimientos sociales, para identificar más claramente quiénes son los que se llevan la plata en la salud y confrontar directamente? Uno la escucha Posada con sus estrategias de prender fuego locomotoras, no sé cómo era lo que planteó, o de no dejar entrar a los diputados y le dan ganas de ir a prender fuego Pharmacity, pero no sé qué tan lejos podemos llegar con esa estrategia. Digo, ¿cuáles se les ocurren a ustedes, que por ahí son más grandes, tienen más experiencia? Nosotros tenemos algunas ideas, pero estaría bueno no esperar
a un nuevo gobierno para tocar esos intereses e ir prefigurando alternativas que le hagan comer costos a los que nunca se comen costos, porque de alguna manera después va a cambiar el gobierno, viene otro, y los que nunca muestran la cara, los que no se comen costos políticos y los que lamentablemente en los gobiernos nacionales y en los gobiernos neoliberales se la siguen llevando con pala, por lo cual, ¿cómo hacemos para tocar esos intereses? Es un poco la pregunta. Bueno, tenía el pedido de palabra de Rafael, no sé si vos querés asumir parte del desafío. El conversatorio todos opinamos entre todos, no es el referente que contesta como en una mesa de debate. No, yo quería plantear un poco la posición de la Federación Argentina de Medicina General ante esta situación específica de este conversatorio que es la CUS, y algunas otras que hemos ido viendo, considerando que en principio la Asociación Argentina de Medicina General estaba formado por médicos que habíamos salido a un mercado laboral donde no teníamos ni especialidad ni siquiera tenía claro los sistemas provinciales que nos habían formado para qué estábamos. Es decir, esto empiezan un montón de residencias en el año 84, tratando de darle un poco de salida interpretando la declaración de Alma-Ata. Se forman un montón de residencias en la mayoría de las provincias argentinas, financiadas por Nación, pero sin programas, sin docentes, a veces sin siquiera hospitales que estaban con capacidad instalada como para formarnos. Entonces hubo un primer encuentro que terminó formando la asociación, donde lo que hacíamos era tratar de que nos formaran como deberíamos ser, intentando interpretar también nosotros la declaración de Alma-Ata para saber para qué estábamos, cuál era nuestra función, más allá de que aquellos que habíamos elegido medicina general, con algunos ejemplos como Neuquén, Olavarría, Salta o Chaco, ya tenían como antecedentes estas residencias y sabíamos que lo que queríamos hacer en ese momento era una especie de medicina rural o una medicina que después nos fue quedando clara que fue el primer nivel de atención. La especialidad de medicina general se autodefine en definitiva en la Argentina a través de los que estábamos en ese momento formando y después terminamos ejerciendo la especialidad en un escenario totalmente irregular, como que la provincia de Buenos Aires, una vez formado los médicos, formó becas por residencia porque no había cargos para conchavar a los que egresaban. Algunos nos fuimos al interior, yo me fui en La Pampa tenía más claro, habían tenido medicina rural, había estado el sistema integrado de salud en el 73, en ese momento teníamos una subsecretaria de salud que tenía las cosas muy claras, y bueno, estábamos fundamentalmente para ir a los lugares del interior de la provincia a modificar un poco el sistema de atención que estaba bastante corrompido por la medicina privada. Empezamos a exigir al Estado, considerábamos que nuestro lugar de trabajo tenía que ser con un Estado fuerte que nos garantizara que nuestra especialidad se pudiera desarrollar con todos estos objetivos altruistas que consideramos que tenemos y que venimos defendiendo desde hace 32 años. Y por supuesto, hay tres estados, hay un Estado nacional, hay estados provinciales y hay estados municipales. La realidad de fragmentación que tiene la Argentina hace que en algunos lugares, como provincia de Buenos Aires o Córdoba, la municipalización de los hospitales y de los centros de salud haga mucho más engorroso esto de a quien le reclamamos que nos brinden las posibilidades de ejercer nuestra profesión como debemos. Le agregamos después, con el tiempo, dijimos, no somos los generalistas, los salvadores del mundo, necesitamos equipos de salud que atiendan la alta complejidad de lo social. Esto venimos insistiendo. Por eso abrimos las asociaciones médicas de medicina general a otros integrantes del equipo de salud. Muchos nos pasaron por arriba, muchos nos enseñaron, aún el promotor de salud nos enseñó tantas otras cosas que nosotros simplemente habíamos absorbido teóricamente quizá de libros hechos para poblaciones indígenas, como Aprendiendo a promover la salud,
algunas guías de la OPS que nos servían a nosotros para ver cómo se hacía promoción de la salud, cómo llegábamos al cuidado de la salud, habiendo sido formados en hospitales reparadores donde lo que más sabíamos atender eran las urgencias y un poquito de todo, ¿no? Éramos especialistas un poquito de todo. Esto fue llevando a una postura de reclamo constante de lugares de capacitación y lugares de trabajo adecuados a lo que debería ser un primer nivel de atención basado en la atención primaria de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de esto, los organismos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud se fueron contaminando con la mirada mercantilista de la salud, donde terminamos viendo cómo el Estado Nacional y los Estados provinciales aceptaban sin discusión ninguna los mandamientos y preceptos de la OPS que coincidentemente está financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aparecen estas figuras como el Plan Nacer, que después fue el Nacer 2 y después fue Sumar, donde terminan arancelando la práctica pública y es la primera corrupción que aceptan los estados nacionales y provinciales, donde se acepta que en el trabajo cotidiano, además del sueldo, haya una contraprestación monetaria para prestar nuestros servicios. Yo creo que este aseguramiento que estamos hablando ahora tiene los antecedentes de asegurar aquellas prestaciones hechas en el público, primero para lo materno-infantil, que no es casual porque son los indicadores sensibles de desarrollo de un país. Primero teníamos que bajar los indicadores de mortalidad materna e infantil, eso nos mostraba más desarrollado. Después ya hablábamos hasta el adolescente con el Nacer 2 y después ya hablamos hasta los 65 años. Si vemos que después el incluir salud, el viejo Profe, cubría los 65 años para aquellos que tenían pensiones no contributivas, teníamos asegurado, valga la redundancia, un seguro para toda aquella gente que no tenía otro tipo de cobertura. Con también el agravante que el PAMI, una aseguradora para jubilados que sí aportaron, de 6 millones, Rachif. Alfonsín incluyó a los que no habían aportado. 6 millones. PAMI. 7 millones de afiliados que trabaja también como un seguro con el agravante de que el dinero subcontrata a la medicina privada. Entonces, desde la Federación vimos que el Plan Nacer y después Plan Sumar era la gran avanzada que hoy en día le pusieron un nombre distinto, que es la cobertura universal de salud. Por supuesto, no es distinto porque venía ya en la nomenclatura, la puso la Organización Mundial de la Salud y la toma después la OPS, que dicen que la reformó un poco para hacerla un poquito menos mala, pero que bueno, en la Argentina hoy, con un gobierno que no podíamos esperar de otra manera, se está favoreciendo un seguro que puede llegar también a aumentar los valores de estas prestaciones del Sumar y terminar siendo un PAMI en definitiva. Es decir, yo tomo, en vez de un equipo de salud, en un centro de salud, en un primer nivel de atención, como estamos hablando de calidad, eficiencia, bla, 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 tecnología adecuada y bla, 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 agarro un médico en el Gran Buenos Aires y le digo, yo te doy 1000 personas, te pago tanto para que los atiendas y además, si la situación social de ese conglomerado de familia lo requiere, te doy un botiquín del plan Remediar para que vos atiendas las situaciones más... Creo, y ese es el pensamiento que tenemos desde la Federación, que es el peligro más grande, ¿no? Que esta cobertura universal de salud termine siendo, con valores distintos, una forma de tercerizar la atención pública hacia el sector privado. Esto es un poco lo que venimos planteando. Pero otra cosita, y termino, venimos exigiendo también que la cobertura que supuestamente es universal en la Argentina
por costumbre, hay regiones del país, hay regiones dentro de las provincias y hay regiones dentro de los municipios que no tienen ningún tipo de cobertura de servicios de salud. Entonces la inequidad es histórica en Argentina. Entonces venimos reclamando también que esto sea tenido en cuenta en un sistema integral de salud con accesibilidad, con la disminución de barreras, como decía la compañera de El Salvador. Esta es la postura oficial de la Federación. Gracias, Rafael. Acá había un pedido y después tenemos. Bueno, un par de temitas. Hay una diferencia entre la postura de cobertura universal y salud que sale de la Organización Mundial de la Salud y la del OPS. No es una diferencia menor, pues se debate muchísimo en base a la postura cubana y de muchos compañeros. Digo compañeros porque hay gente que le dio la batalla, un organismo que es bastante burocrático y que sabemos cómo viene la mano de la historia, y que logró incorporar incluso el concepto de, no se llama CACUS, en la OPS se llama cobertura universal con acceso universal, que cambia absolutamente, y equitativo, ¿no? Cambia el concepto, porque cobertura puede tener una cobertura para todo el mundo, pero uno con una inequidad total. Entonces, este tema se pone en debate, no es menor, y creo que habría que valorizar. No es para discutir ahora, yo nunca fui, bueno, obviamente ustedes saben, partidario de todos los programas focalizados y todo esto. No obstante, hay una diferencia entre lo que es el programa Nacer, porque primero se hizo exclusivamente sobre los públicos, segundo era pagar por prestación para, que no estoy de acuerdo, digo como concepto estructural, pero era pagar por prestación al primer nivel de atención, sobre todo en acciones que tuviera que ver con prevención, promoción, ¿no es cierto? No era el sistema capitado donde el Estado le pone un dinero por cápita, como se pretende hacer ahora, 40 pesos por mes por habitante, que es la oferta que tienen por ahora, para el primer año por lo menos. Es un modelo diferente. Igualmente, no estoy de acuerdo con los programas focalizados. Bueno, el último periodo de gobierno pusimos todo eso en debate, hicimos los dos encuentros donde se pone en crisis ese modelo casualmente y se plantea la necesidad de pasar a un sistema nacional integrado. Pero digo esto como para ver, digamos, a veces englobamos las cosas como si fueran iguales y no son iguales, ¿no? Por más que yo tampoco estoy de acuerdo con los modelos estos. Respecto a lo que planteabas, ¿qué hacer con los recursos? La formación de recursos humanos. Nosotros teníamos una serie de estrategias, que no son las únicas, debe haber un montón de otras, pero que tienen que ver con sumamos por primera vez en la historia al COFESA en forma estable la discusión a todos los decanos de las escuelas de salud pública del país, a todos, a discutir grado y posgrado, ¿no? Los ministros del posgrado por el tema de la residencia, etc. Si pusimos eso en debate fuertemente, eso tiene impacto mediano, largo plazo, larguísimo a veces, pero la segunda estrategia fue la Escuela de Gobierno en Salud, Ramón Carrillo, en cuanto al tema de formación de recursos humanos. Bueno, y otra serie de cuestiones menores, no hay tiempo, pero digo, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es pensar una estrategia que sea global y que, lo vuelvo a repetir, el día que se vuelva al gobierno, a empezar desde el primer día a dar batalla en todos los frentes al mismo tiempo de forma concomitante, así como hacen ellos. No puedes dar una batallita acá, otra allá, una de política de medicamentos, otra, no, tiene que ser en toda la línea y todo el tiempo. Para lo cual necesitamos mucha masa crítica. Ese es el momento de formarnos como cuadros militantes y como militantes activos bajo un concepto más o menos homogéneo de qué debemos hacer cuando volvamos. Sí, yo quisiera ratificar un poco esta idea de a veces hay algunas diferencias y, por ejemplo, con la OPS pasó lo mismo. La década del fines del 80 y principios del 90, la OPS lanzó la estrategia de los sistemas locales de salud, que era una verdadera estrategia de descentralización con participación social, la cual yo participé como consultor en aquel momento, y justamente aparece a los poco tiempo que produce una revolución en el campo, el documento del Banco Mundial, Invertir en Salud, al cual se refería Rachid. La OPS estaba trabajando en una política un poco más solidaria, porque la OPS hay que saber que tiene mucha más influencia, a pesar del financiamiento, latinoamericana. Es decir, tiene fuerte, los gobiernos latinoamericanos, incluso el cubano, tiene influencia sobre las decisiones
ha pasado justamente a partir de los años 90, domina más la política del Banco Mundial y queda sometida más a estas ideas que decía Rachid del Banco Mundial, con el famoso documento Invertir en Salud del año 93, del cual surgen los programas focalizados. Los programas focalizados son programas que después, como el famoso materno-infantil, que aíslan, bueno, habría mucho que hablar, que rompen el concepto de la universalidad, de la famosa APS selectiva, que después justamente deforma la verdadera idea de Almata de la universalidad, que sí, que es diferente a los programas focalizados. Bueno, tengo 2 pedidos de palabra y un pedido de que vayamos terminando, así que tengo a Giglio y después a Julio. No sé si había alguno más, pero vamos, y vos, Pablo. Bueno, entonces... ¿El pedido es de ser breves? ¿O podemos? Bueno. Está bien. Bueno, el pedido de participación fue porque es muy estimulante el debate y uno intenta sumar sus preocupaciones. Por supuesto que ha sido muy rico, coincido con el enfoque historicista. Rafael, por supuesto, MR, habría que sumar la experiencia de Neuquén. Yo coincido con el análisis del compañero Vicente sobre el tema del SNIS. El SNIS es, como dice Robert, es uno de los desaparecidos de la Argentina, digamos. No es que fracasó, es otro secuestro que hemos tenido. De todas maneras, yo creo que el CUS es una contraseña complicada, porque cobertura, universal y salud son palabras nuestras que nos llegan al corazón y el Banco Mundial, el coreano que lanza esta propuesta, que anda girando en unos 40 países, que después la toman la Organización Mundial de la Salud, la OPS, etcétera, etcétera, evidentemente tiene otro proyecto, digamos, tiene un proyecto de armar seguros privatistas con canastas parciales de la salud. Pero no ha sido la principal política de este gobierno en este año y pico. La principal política de este gobierno ha sido desmontar el funcionamiento del Ministerio de Salud, recortar lo que brinda PAMI y achicar todo el sector público de salud y otros. Pero es muy impactante la no realización de las partidas en el Ministerio de Salud, la liquidación del Remediar, del Plan Cunita, etcétera, etcétera. Eso es muy impresionante. Entonces yo creo que esta iniciativa del CUS es una contraseña complicada para discutir de cara a la gente en un año electoral. Yo creo que hay que poner un parate a este proceso de apertura, desnacionalización, endeudamiento, y que se prepara para reprimir. Entonces yo creo que discutir salud en un año electoral es muy importante y hay que discutir que liquidaron el Remediar, que liquidaron el Plan Cunita, que los hospitales están desabastecidos, cosas que los sectores populares comprendan muy claramente. Esto que se decía hoy, casos concretos, están destruyendo el hospital en tanto y en cuanto cuando se necesita una radiografía no hay placas no hay insumos, no se realizan los presupuestos, no se compran los elementos fundamentales para el funcionamiento, los hospitales siguen de huelga. ¿Ya cuántos días llevamos de huelga? La atención primaria, además de Babel, en este momento es más paria que nunca. El primer nivel de salud, todos los que hacen la tarea que sostienen heroicamente los compañeros de médicos generalistas. Entonces yo creo que en este año hay que discutir claramente con las palabras correctas lo que le está pasando a la gente en cuanto a que no se le están brindando servicios, se están achicando los servicios. La otra cosa que me preocupa es que, he mencionado reiteradamente del 83, 2017, tantos años de democracia, nunca entró la cuestión sistémica de salud a la discusión política en nuestro país, en la agenda política. Entró el cannabis, por ejemplo. La Argentina tiene una posición respecto de legalizar el uso medicinal del cannabis, pero no entró la discusión del sistema de salud. Las leyes que hemos discutido son todas leyes parciales. Está este episodio del SNIS, ahí la democracia en un clima muy particular discutió en alguna medida con muchas limitaciones.
En alguna medida hubo una discusión en torno al Seguro Nacional de Salud que Lanzaneri, ahí hubo una discusión con actores, también insuficiente, pero nosotros para salir de este pantano en el que necesitamos una movilización impresionante de los actores y de la opinión pública. Tiene que entrar en la agenda pública, millones de personas tienen que preocuparse, tienen que informarse de cómo se resuelve acá, cómo se resuelve en Cuba, qué peleas se dan en Europa, cómo es el welfare state. Tenemos que hacer una tarea pedagógica gigantesca para que nosotros tengamos posibilidades de discutir. Yo estoy de acuerdo con Daniel en que hay que llegar y hay que golpear, y hay que gobernar, y hay que imponer una cantidad de cosas. Pero eso tampoco se va a poder sostener sin una gigantesca movilización. O sea, la experiencia, ni siquiera con eso sabemos si alcanza, pero la experiencia brasilera de conferencias nacionales de salud que empiezan en cada uno de los 6.000 municipios, siguen en cada uno de los estados y termina con una conferencia nacional de salud donde participan 8.000 delegados, no se puede hacer sin el apoyo del Estado. Entonces, mientras tanto vamos a estar en las calles debatiendo, pero cuando venga un gobierno, todos los gobiernos que hemos tenido, eso lo hemos conversado con Rafael, no han generado los canales de participación necesarios. Entonces yo pido, por favor, que estudiemos el modelo de participación brasileño porque es sumamente valioso y que mientras tanto la politicidad que surge, no partidaria, pero politicidad en sí, que surge de todos los debates que estamos teniendo, tiene que servir para poner un parate a esto que es una desgracia gigantesca. Digamos que, por un lado, se desmonte lo que nos queda del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, se metan, no se puede decir de otra cosa, un caballo de Troya lingüístico con esto de la cobertura universal de salud. Tenemos que hablar de cosa concreta. No hay remediar. No hay enfermeras, no nombran las enfermeras en la terapia intensiva neonatal. Los funcionarios están aceptando los puestos y sin ningún tipo de condicionalidad. Un ministro no puede hoy nombrar 20 enfermeras en Santiago del Estero para terapia intensiva. Y esa es la mortalidad también, el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires y en tantos otros lugares. Entonces nosotros tenemos que resolver, tenemos que dar una discusión. No puede ser que nuestra estrategia de la atención primaria de la salud esté en este momento una cosa más, como una cosa que quedó ahí. Nosotros tenemos que retomar nuestras banderas y dar un gran debate político nacional que la democracia le debe al campo de la salud. Muchas gracias, Pablo, y después Julio. Pablo Herrera es mi nombre y bueno, debido a la hora vamos a ser breve. En realidad sí, yo creo que podemos dar un debate acerca de un sistema nacional integrado de salud que es una cuenta pendiente y poder recuperar al Ministerio de Salud de la Nación como rector del sistema en todo el país. Obviamente que va a haber mucho de discusión cultural en este aspecto porque más allá de eso, las autonomías provinciales y municipales van a requerir de mucho acuerdo y consenso. Pero si elevamos a ese Ministerio de Salud de la Nación como rector de todas las políticas en todo el territorio argentino, seguramente esos acuerdos de consenso se van a poder dar. Al mismo tiempo, hacemos esta autocrítica de esta gran fragmentación que tiene el subsector público hacia adentro y que muchas veces nos ha traído dolor de cabeza, inclusive cuando hemos estado en el gobierno, ¿sí? Al mismo tiempo también vemos la gran contradicción de que, por ejemplo, la obra social PAMI, que es la obra social nacional por excelencia, maneja el mayor presupuesto seguramente de todo el sistema público, inclusive mucho más que el Ministerio de Nación. Y la obra social de la provincia de Buenos Aires tiene más presupuesto que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que corregir y hay que acordar y poder regular un poco eso. Que el Ministerio tiene que estar por encima de la obra social del Estado. Y para eso va a ser muy ardua la tarea, porque si no, el que administra la obra social del Estado provincial pasa a ser un gerente, inclusive en democracia. Y con respecto a las obras sociales sindicales, sé que los acuerdos van a llevar mucho más trabajo, pero es probable que se pueda lograr un sistema único de salud. Ya no se discute, ya es utópico, pero un sistema nacional integrado, el país hace falta, se lo merece, y para eso tenemos que ir militando en el área asistencial,
en el área de gestión, en el área política, y cada vez más los trabajadores de la salud debemos dar más trabajo político, y tenemos que empaparnos más de lo político para poder poner en agenda del Estado a la salud como una prioridad. Así sencillo. Muchas gracias, Julio. Bueno, muy breve. Sé que compañeras y compañeros están trabajando para un futuro que esperamos sea muy inmediato, que es desde el gobierno, del futuro gobierno, poder cubrir las necesidades de la población. Quisiera aportar solamente dos cositas para que, como tema. En los 70, como militante gremial, nos entusiasmamos con los compañeros y compañeras desde ese momento con la plataforma del Frejuli, que decía SNUS, Sistema Nacional Único de Salud. Bueno, no es momento este momento, pero a profundizar en ese tiempo para los chicos jóvenes, en las elecciones se escribían plataformas, tanto en las elecciones municipales como provinciales y nacionales, ¿no? Bueno, en la plataforma del SNUS, del Frejuli, tenía el SNUS, Sistema Nacional Único de Salud. Y lo otro, algo que observé, en Bangladesh se realizó la primera Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Ahí se fundó el Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Estaba presente el doctor Mahler, era otra OMS. Y bueno, realmente Mahler fue un estadista de la salud. Y en esa asamblea nos dijo dos cosas. Primero, que en su gestión lo más importante no fue la erradicación de la viruela, sino lo de los medicamentos esenciales. Y lo segundo, hizo una recomendación. Por favor, no importa su ideología, haga una peregrinación a Cuba, porque ahí se realizó la atención primaria. Tuve el regalo de la vida de estar varias veces en Cuba, y bueno, realmente la cobertura, como explicó hoy Josefina y el otro día en la reunión, pero también hay un dato más, que cómo los compañeras y compañeros cubanos salieron airosos del periodo especial. Las Fuerzas Armadas cubanas, de antes del periodo especial, habían incorporado otras medicinas. Cuando vino el periodo especial y se quedó el 85% de Cuba sin el comercio exterior, no se cerró ninguna escuela, ningún hospital, y reconvirtieron todo el aparato productivo que estaba en ese momento asignado para el café, el azúcar y los cítricos, para el mundo socialista, en hacerlo, bueno, una cosa heroica, realmente admirable. Pero Raúl Castro tuvo en ese momento como comandante jefe de las Fuerzas Armadas cubanas esta frase: la medicina verde la llamamos por necesidad y ahora viene para quedarse. Incorporaron todos los conocimientos que tenían de los botánicos, de las plantas, para atender los problemas de salud. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Superior de Ciencia Médica de Santa Clara, que estaba destinado para eso. En un otro viaje más reciente pudimos ver con otros compañeros argentinos y compañeras que fuimos la integración de todas las medicinas en el servicio único de salud que tiene. Tiene incorporado oficialmente la homeopatía, la herbolaria, la medicina china. Bueno, todos los conocimientos están avalados, están incorporados. Así que el ciudadano cubano tiene el derecho, yo quisiera también tener para mi país, el derecho a poder ser asistido por la medicina que sea más oportuna en ese momento, sin excluir a ninguna. Y hay muchas otras medicinas que tienen solución a los problemas, que no son tan intrusivas y tienen otra concepción de la salud. Creo que eso también tenemos que considerarlo para nuestro país en algún momento. Julio, muchas gracias. Tus palabras me hacen recordar al encuentro que hicimos en La Pampa en el año 94, el primer encuentro de salud y medicina de los pueblos indígenas, donde se habló de todo esto. Y bueno, creo que esto es cierto, va a haber que tenerlo en cuenta, y yo no me atrevo a hacer una conclusión de todo lo que se ha hablado acá,
mi conclusión personal es que no debemos renunciar a la universalidad como principio ético fundamental, pero sí entender de que hay distintas formas de aplicarlo, que hay experiencias en distintos países, algunas exitosas, otras no tanto, otras que con el escudo, con la bandera de la universalidad, se han hecho finalmente, porque a veces la Constitución, como la de Colombia, lo tiene bien desde siempre, pero después una ley, como es la Ley 100, transforma eso en un modelo totalmente de cobertura basado en el aseguramiento. Tampoco el concepto de seguro, si es aplicado como seguros públicos y todo, tampoco es del todo discutible, pero creo que debiéramos sí asumir de que un sistema nacional integrado de salud, coincido con vos que no, quizás es una utopía hablar de sistema único, el SNUS era un sistema nacional único, en un país federal como el nuestro es difícil de pensar en un sistema único, pero sí integrado e integral, considerando la realidad del federalismo argentino, porque no nos olvidemos que constitucionalmente la responsabilidad de la salud está en las provincias y no en la nación. De todas maneras, creo que la rectoría, como vos planteás, es buena siempre y cuando se le dé más importancia al Consejo Federal de Salud, que sí es un ámbito federal de concertación de políticas nacionales. Yo creo que ahí viene la palabra clave. No se puede pensar en imponer una política desde nivel nacional, porque a veces a nivel nacional, que me disculpen, digamos, a veces lo vemos nosotros desde las provincias, lo hemos visto como una mentalidad muy porteña, de políticas nacionales donde se manejan cosas desde la capital para todo el país no pensando, ¿no es cierto? Y si no, Saúl, decime, ¿cómo? Entonces, tiene que haber una rectoría nacional, pero siempre y cuando esté asentada sobre la base del federalismo, para que la política sea basada en una concertación federal de un sistema nacional integrado de salud. Creo que en eso podemos avanzar hacia algo para que en algún momento podamos terminar con esta realidad del sistema de salud argentino, donde la primera pregunta que se le hace a una persona, ojo, y esto no solamente en privado, sino en público también, es ¿qué obra social tiene? La primera pregunta cuando alguien se quiere atender es esa, no es ¿qué necesita o qué le hace falta? Cuando esa respuesta o esa pregunta se elimine de los servicios,